El viaje del rostro humano comenzó mucho antes de que existieran los rostros. Un día, mientras navegaba por Internet, encontré una imagen que me dejó fascinado. Mostraba toda la evolución del rostro humano, desde peces sin mandíbula hasta los rostros expresivos de los primates. Cuesta imaginar cómo pasamos de un pez a un ser capaz de sonreír, pero cuando lo piensas, compartimos la misma estructura ósea. Nuestros huesos faciales son los mismos que los de aquellos peces, solo que transformados con el tiempo. Y al retroceder lo suficiente, las cosas se vuelven extrañas. Nuestras mandíbulas, por ejemplo, evolucionaron de branquias, nuestros dientes de escamas. La evolución no crea desde cero, adapta lo que ya existe. Es un recordatorio humilde de que seguimos siendo animales, parte del mismo reino natural que nos dio forma. Esta es la historia de cómo, a través de miles de millones de años, la Tierra moldeó el rostro que hoy nos define. Hace 4.000 millones de años, la Tierra no conocía rostros ni bocas, solo diminutas células que flotaban a la deriva. No veían, no sentían, no sabían a dónde ir. Absorbían los nutrientes directamente del entorno. Pero un cambio lo transformó todo: la fotosíntesis. Algunas células aprendieron a beber la luz del sol y liberar oxígeno, un gas que llenó lentamente los océanos y cambió la química del planeta. Ese oxígeno permitió liberar más energía de los alimentos y desató una revolución. Algunas células comenzaron a devorar a otras enteras. Era la primera forma de depredación. Algunas terminaron viviendo dentro de otras, formando los primeros organismos multicelulares. 1000 millones de años después, el mundo ya estaba lleno de vida compleja. Algunos seres comenzaron a moverse, otros cazaban. Aparecieron manchas sensibles a la luz, los primeros ojos y aberturas que aspiraban alimento, los primeros indicios de un rostro. Durante la explosión del Cámbrico, hace unos 540 millones de años, la vida se multiplicó en formas y colores. Los ojos simples se agruparon, formando sensores capaces de crear imágenes. Las bocas se ensancharon y se llenaron de púas. Los sistemas nerviosos se concentraron en un frente, las primeras cabezas. Pero el verdadero cambio llegó con las mandíbulas. Antes de ellas, los animales solo podían succionar o filtrar alimento. Incluso depredadores enormes como Anomalocaris dependían de presas blandas, pues su boca era apenas un agujero. Los primeros peces surgieron hace más de 530 millones de años, y durante 100 millones nadaron sin mandíbulas. Respiraban a través de arcos branquiales de cartílago que sostenían las hendiduras por donde pasaba el agua. Pero la evolución, siempre curiosa, experimentó. Los primeros arcos se reforzaron, se unieron y nació una estructura articulada capaz de morder. Así nació la mandíbula. La aparición de la mandíbula cambió todo. Por primera vez, los peces pudieron capturar y devorar presas enteras. Pero faltaba algo: los dientes. Y una vez más, la naturaleza no los inventó desde cero. Los dientes evolucionaron de las escamas. Los peces antiguos estaban cubiertos por placas de esmalte llamadas odontodos. Con el tiempo, algunas migraron hacia la boca, endureciéndose hasta formar herramientas para desgarrar. De ese mismo esmalte están hechos nuestros dientes hoy. Los primeros peces con mandíbulas y dientes verdaderos fueron los placodermos, hace 430 millones de años. Tenían cabezas acorazadas y una mordida letal. Gracias a ellos, nuestros ancestros podían elegir qué comer y cómo defenderse. Es extraño pensar que nuestras mandíbulas nacieron para respirar bajo el agua y nuestros dientes fueron alguna vez escamas, pero así trabaja la evolución. Recicla lo viejo para crear lo nuevo. Con las mandíbulas y dientes formados, la siguiente gran transformación llegó cuando la vida emergió del mar. Hace 370 millones de años, los primeros anfibios, descendientes de peces con aletas lobuladas, arrastraron su cuerpo hacia tierra firme. Su rostro aún guardaba herencia acuática: ojos en lo alto del cráneo, fosas nasales amplias y bocas extendidas como un cocodrilo. Eran criaturas de dos mundos. Con el tiempo, los reptiles tomaron su lugar. Evolucionaron huevos con cáscara, piel seca y escamosa, capaces de sobrevivir lejos del agua. Esa independencia desató una explosión de especies. Fue en este punto donde nuestros antepasados se separaron de los reptiles, los sinápsidos, con un solo orificio tras los ojos, lo que fortalecía la musculatura mandibular. Mientras tanto, los diápsidos, futuros reptiles y aves, tenían dos aberturas,
aligerando sus cráneos y transformando su forma de morder. Durante el Pérmico, los sinápsidos dominaron la Tierra. Desde los depredadores como el temible Dimetrodón hasta los herbívoros que poblaban los valles, era un mundo gobernado por nuestros ancestros. Pero llegó la Gran Muerte, una extinción que acabó con el 95% de las especies. Los sinápsidos sobrevivieron por poco, y con el tiempo, los diápsidos, reptiles y futuros dinosaurios, tomaron el control. Durante millones de años, nuestros antepasados vivieron a la sombra de los grandes reptiles, pequeños y vulnerables. Sin embargo, desarrollaron una ventaja decisiva: sangre caliente. Esa adaptación les permitió mantenerse activos tanto de día como de noche. Más tarde aparecerían rasgos que nos definirían como mamíferos: nacimiento vivíparo, glándulas mamarias y una crianza más íntima. Con el surgimiento de los mamíferos, el rostro se convirtió en un nuevo lenguaje. A diferencia de los rostros rígidos de aves y reptiles, los mamíferos desarrollaron músculos mímicos y labios móviles que permitían expresar sentimientos. La cara se transformó en un canal silencioso de comunicación, capaz de transmitir advertencia, cariño o miedo. Pero por millones de años seguimos siendo criaturas pequeñas que cazaban de noche, ocultas del poder de los dinosaurios. Hasta que, hace 65 millones de años, una roca caída del cielo cambió el destino de todo. El impacto acabó con los grandes reptiles y abrió paso al ascenso de los mamíferos. Entre los supervivientes estaban los primeros primates, pequeños seres arborícolas cuyos rostros empezaron a cambiar. Esa visión frontal cambió nuestra manera de entender el mundo. Los primates podían calcular distancias con precisión, una ventaja crucial para trepar o saltar entre ramas. También desarrollaron una visión del color más compleja, lo que les ayudó a distinguir frutas maduras y hojas tiernas. Sus rostros se aplanaron, permitiendo mostrar expresiones más nítidas. Hace unos 40 millones de años, los primeros monos se extendieron por el planeta, llegando incluso a América. 10 millones de años después, los simios se separaron de los monos, perdieron la cola, crecieron en tamaño y fuerza y desarrollaron cráneos más robustos para resistir las tensiones de masticar vegetales duros. En Asia, algunos simios permanecieron en los árboles, como gibones y orangutanes, mientras otros bajaron al suelo. Entre estos últimos surgirían los ancestros del ser humano. Hace unos 7 millones de años, nuestra línea se separó de la de los chimpancés. La diferencia clave radicaba en un fenómeno llamado neotenia, la conservación de rasgos juveniles en adultos. Mientras los chimpancés desarrollaban mandíbulas prominentes y arcos supraorbitales gruesos, los humanos mantuvimos un rostro infantil, con frente alta y mandíbula reducida. Esa infancia prolongada permitió el crecimiento de cerebros mucho mayores. Pero esa inteligencia tuvo un precio. Nuestros cráneos se hicieron más frágiles y dependientes del cuidado prolongado. Nuestros antepasados, los australopitecos, aún conservaban mandíbulas poderosas para triturar vegetales, pero su postura ya era erguida. Algunas especies, como Paranthropus, llevaron esa especialización al extremo, convirtiéndose casi en herbívoros absolutos. La evolución, sin embargo, no sigue una sola dirección. De su linaje surgirían los primeros humanos verdaderos. Hace 2 millones de años, especies como Homo habilis y Homo erectus ya mostraban cerebros más grandes y mandíbulas más pequeñas. La clave fue el fuego y la herramienta. Cocinar permitió consumir más calorías sin depender de mandíbulas descomunales, liberando energía para el cerebro. La infancia se prolongó aún más, dando espacio a una inteligencia superior. Nuestros antepasados se expandieron por África, Asia y Europa, adaptándose a cada clima y aprendiendo a dominar su entorno. Neandertales y denisovanos llegarían después, con cerebros incluso mayores que los nuestros. Mientras tanto, en África, Homo sapiens comenzaba a diferenciarse: rostros más planos, cejas más finas y una frente elevada que encerraba un cerebro más redondeado. En sus mandíbulas apareció algo único en toda la historia evolutiva: el mentón, una pequeña protuberancia sin función aparente, pero que nos haría inconfundibles. Nuestros primeros ancestros modernos abandonaron África y se dispersaron por el mundo. En su camino se cruzaron con neandertales en Eurasia y con denisovanos en Asia, mezclando genes y herencias. Durante un tiempo, esas poblaciones conservaron algunos rasgos de sus antecesores: frentes inclinadas, pómulos anchos, cráneos pesados
Pero con el paso de las generaciones, esas características se diluyeron, y los humanos modernos adoptaron rostros cada vez más suaves, más delicados. La agricultura trajo otro cambio. Nuestra dieta se volvió más blanda, lo que redujo el tamaño de nuestras mandíbulas y nos dejó, irónicamente, con muelas del juicio que ya no encajaban en el cráneo. En unos pocos miles de años, perdimos una parte de la fuerza física que había definido a nuestros ancestros, pero ganamos algo nuevo: la expresión, la comunicación, la empatía reflejada en el rostro. El rostro moderno, más pequeño y redondeado, se convirtió en un lienzo emocional. Las diferencias entre poblaciones surgieron por clima, alimentación o incluso por atracción sexual. Algunos rostros se adaptaron al frío con narices más estrechas, otros a la humedad con mandíbulas amplias. Pero en esencia todos compartimos la misma raíz, una historia que comienza con peces sin mandíbula y termina con una sonrisa humana. Incluso el rostro más primitivo de hoy sigue siendo infantil comparado con el de un Australopithecus. Somos, en cierta forma, la versión más frágil y más expresiva de una línea milenaria de criaturas moldeadas por la selección natural. Nuestros ojos, labios y mandíbulas llevan grabada la memoria de océanos, selvas y glaciares. Cada rasgo cuenta una historia de supervivencia. La evolución del rostro humano no es solo una lección biológica, sino un espejo existencial. Venimos de criaturas que se orientaban por la luz del sol, que desarrollaron bocas para devorar, ojos para ver y músculos para sentir. Cada sonrisa, cada palabra, es el resultado de una cadena ininterrumpida de adaptaciones. Somos literalmente el rostro de la Tierra pensándose a sí misma. Y si recordáramos que nuestras mandíbulas vienen de branquias y nuestros dientes de escamas, quizá comprenderíamos mejor nuestra conexión con el resto del mundo. Ahora, antes de despedirme, debo anunciar algo especial. Estoy creando The Uncanny Valley, una serie ambientada en la Edad de Piedra. Un relato de horror primitivo donde el miedo se esconde en los rincones de la prehistoria. Un universo brutal y real, donde Homo sapiens, neandertales y el hielo escriben la historia con sangre, hueso y fuego. Apoya el proyecto, mira el tráiler y adéntrate conmigo en ese valle inquietante donde todo comenzó.